Yorkshire, Inglaterra, 1738. Un niño campesino de 10 años asciende por una colina. Es el comienzo de una aventura que cambiará el mundo. Ya de adulto, realizará 3 grandes viajes de descubrimiento. Y llevará las fronteras del Imperio Británico hasta los confines de la Tierra. Para muchos, esto le convertirá en un héroe. Para otros, en un villano. En pocas palabras, se convertirá en el mayor explorador de todos los tiempos. Su nombre, el capitán James Cook. Era como si pudiera oler dónde encontrar tierra en el horizonte. Sabía en qué dirección moverse. Era navegante de un modo instintivo. Era humilde, humano, racional. Fue un héroe moderno para una época moderna. Un héroe ilustrado. Se convirtió en una de las mayores celebridades del mundo occidental. Todo el mundo quería conocer sus hazañas, desde el emperador de Rusia al rey de Inglaterra. Tras su muerte, los británicos lo convirtieron en un símbolo del poder imperial. Sin embargo, a medida que pasan los siglos, su legado ha sido puesto en discusión. Sus críticos lo consideran un conquistador sin escrúpulos y lo retratan como la cara cruel del imperio. En una época de choque entre culturas, los perdedores pagaron un alto precio. Cook llegó con un ejército. Llegó para conquistar nuestra tierra. Como mucha gente, me enteré de quién era James Cook en el colegio. Al principio no fue muy importante para mí. Veía todas sus hazañas como mera propaganda de un imperio pasado de moda. Fue el noble héroe que descubrió Australia y Nueva Zelanda y que situó el Pacífico en el mapa. Pero un buen día leí un artículo que hablaba de otro aspecto de Cook. Trataba sobre esta mujer, la mujer detrás del conquistador del imperio. Su esposa, Elizabeth Cook. Este es el único retrato que se conserva de aquella excepcional mujer. En 16 años de matrimonio, Elizabeth y James pasaron juntos un total de 4 años y tuvieron 6 hijos. Y Elizabeth enterró a los 6, estando sola. Vivió 56 años más que su marido. Justo antes de morir, a la edad de 93 años, hizo algo curioso. Quemó hasta la última de las cartas que su marido le había escrito. La vida privada de uno de los hombres más famosos de la historia se perdió entre las llamas. El mejor sitio para comenzar mi investigación sobre James Cook es su lugar de nacimiento. Está lejos del mar, en los páramos de Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Hola, Cliff. Hola, Vanessa. Creo que estás buscando a James Cook. Cliff Thornton es el presidente de la Captain Cook Society. Él me guiará por los paisajes que contribuyeron a formar al hombre. La historia de Cook empieza en la villa de Marton. Nació en una familia de campesinos, en una humilde granja, el 27 de octubre de 1728. Cuando el pequeño James tenía 8 años, su familia se mudó a la vecina localidad de Great Ayton, pues su padre fue contratado como patrón de la granja Airy Holm. El propietario de la hacienda, Thomas Scottow, se interesó por el joven James Cook. El primer lugar al que me lleva Cliff es la iglesia de la familia Cook. La hermana de Cook se casó aquí. Y aquí están enterrados 4 de sus hermanos y hermanas. Si sabemos cómo mirar, el diseño de esta sencilla iglesia de campo nos da una visión de cómo se estructuraba la sociedad en el siglo XVIII y de cuál era el lugar que Cook ocupaba en ella. Era algo que el capitán siempre tuvo presente. Debemos recordar que en los feudos ingleses había una relación entre la iglesia y la casa del señor de la hacienda, que en este caso es Ayton Hall.
Ahí es donde vivía Thomas Scottow. En aquella época, el señor de la hacienda no hubiera entrado en la iglesia por la puerta principal. Tenía su propia entrada privada. Se puede observar justo aquí. Se ha tapado el hueco. Ahí estaba la puerta. Y dentro los escalones de madera que llevaban al palco donde estaba su banco privado. Esta iglesia no ha cambiado demasiado desde los tiempos de Cook. De hecho, mira, ahí están los restos del poste que soportaba el palco donde se sentaban los Scottow. Se sentaban aquí, con una vista perfecta sobre la congregación, entre la que se encontraba James Cook y su familia. Fue Thomas Scottow quien observó algo especial en el joven Cook. Así que pagó sus estudios en la escuela local. Entonces, como ahora, la educación tenía el poder de cambiar una vida. James Cook estaba dando sus primeros pasos para convertirse en capitán de marina. El pequeño James Cook jugaba normalmente en esta colina cercana a Airy Holme, y aquí empezó a pensar que podía existir un modo de vida diferente para él. Se llama Roseberry Topping y se eleva por encima de Great Ayton y su campiña. Aquí encontramos las primeras pistas de su emergente personalidad. Su primera biografía, que data de principios del siglo XIX, describía a Cook como un joven rebelde, aunque sin mala fama. ¿Se trata de leyenda o es una realidad? Probablemente un poco de cada. ¿Te gustan las alturas? Sí, este lugar es increíble. Ahí abajo vivían James Cook y su familia. Es la granja Airy Holme. Si miramos en dirección opuesta, esta colina Roseberry Topping sería como su patio trasero. Su afición a subir colinas se acabó convirtiendo en uno de los rasgos más característicos de James Cook. Lo hizo en cualquier lugar del mundo durante toda su vida, ¿verdad? Allá donde fuese. Si en una isla había una colina o una montaña, Cook se subía para tener una vista más completa de lo que había alrededor, que se alcanzaba a ver dónde estaba la bahía más cercana si había acantilados. Este lugar era ideal para un jovencito con un agudo sentido de la independencia. Seguramente también vendría cuando necesitaba estar solo. Es cierto. Hoy en día no tenemos una vista tan buena, pero en aquella dirección se encuentra la desembocadura del río Tees. Cook seguramente podía ver el mar, repleto de barcos de carbón transportando su carga de Newcastle a Londres. Desde un lugar tan elevado, podía ver el mar sin problemas. Así que era un muchacho decidido, de espíritu independiente, que veía el mar desde la colina cercana a su casa. Su siguiente paso le llevó todavía más cerca del agua, ya que Thomas Scottow le consiguió un trabajo en una tienda de alimentos en la población costera de Staithes. Dos años después, el dueño de la tienda lo llevó al cercano y bullicioso puerto de Whitby. Vivir en la costa había hecho nacer en Cook el deseo de convertirse en marinero. Empezó a trabajar como aprendiz para un armador cuáquero llamado John Walker. Cliff y yo hemos venido a la casa de John Walker, ahora convertida en un museo dedicado a Cook. Aquí, un James de 18 años acató las reglas de no jugar a los dados, cartas o bolos, no fornicar ni contraer matrimonio. A cambio, Walker se comprometía a proporcionarle comida y bebida, lavandería y alojamiento, y a enseñar a su aprendiz el oficio, misterio y ocupación de un marinero. Aquí es donde James Cook no jugaba a los dados. No. Ni a las cartas. No. Ni a los bolos. No. ¿Se sabe si fornicó? Oh, no. ¿Y se casó? Claro que no. ¿Es posible que los demás aprendices se saltaran alguna de estas normas? Sí, no todos eran tan diligentes como James. Incluso en tierra firme, están muy cerca del mar, ¿verdad?
Es difícil escaparse del mar si vives en Whitby. Los aprendices vivían arriba y abajo estaba la casa de la familia Walker. Cuénteme algo de los Walker. ¿Quiénes eran? Eran una familia de cuáqueros. En Whitby había entonces una considerable congregación de cuáqueros. Tenían una visión muy sobria de la vida, basada en el trabajo. Creían en la moderación. Así que esos eran los valores cuáqueros. Pero seguramente le fueron imbuidos a Cook durante el tiempo que pasó con ellos. ¿No cree? Mientras los capitanes se embarcaban rumbo a tierras extranjeras y disparaban sus cañones para hacer ver lo poderosos que eran, Cook llegaba pacíficamente, intentaba comerciar y llegar a acuerdos con la gente, y creo que se puede entender su actitud gracias a su estancia con los Walker. Hacia 1746, el joven James era un chico aventurero y trabajador. Sin embargo, había más. Su talento había llamado la atención de hombres influyentes y poderosos, que se convirtieron en sus valedores. En el siglo XVIII no se conseguía nada sin valedores. Estamos empezando a descubrir una cualidad especial de aquel joven callado y estudioso. James Cook aprendió a navegar en el Mar del Norte, una de las aguas más traicioneras del mundo. Los barcos con los que se adiestró eran conocidos como Whitby Cats, eran los cargueros de carbón de la época. En poco tiempo, a bordo de estos barcos fuertes y versátiles, llegaría hasta los confines de la tierra. Whitby era como un imán. Atraía a jóvenes de poblaciones tan lejanas como Edimburgo, las Islas Orcadas o cualquier otro punto de Inglaterra, más allá de los límites de Yorkshire, porque era bien sabido que quien realizaba su aprendizaje en Whitby, en la costa este, se convertía en un verdadero profesional. Pasados 8 años, Walker le ofreció a Cook convertirse en capitán de barco. Sorprendentemente, Cook no aceptó la propuesta. En vez de eso, se trasladó a Londres para inscribirse en la Armada Real como simple marinero, el rango más bajo. El porqué de esta decisión siempre ha sido un misterio, aunque Cliff tiene una teoría. Convencionalmente los historiadores lo achacan a la época. Era el año 1755 e Inglaterra estaba a punto de entrar en guerra con Francia. La Armada estaba ampliando su flota para hacer frente a la guerra, así que había muchas posibilidades de promoción. Sin embargo, encuentro una interesante coincidencia en las fechas, porque Cook se enroló en la Armada el 14 de junio de 1755. 2 días después, solo 2 días, a su padre se le concede un terreno en Great Ayton para que se retire y construya una casa. No creo en las coincidencias. Y creo que debió tratarse de algún apoyo financiero para que Cook se enrolara voluntariamente. Pero, ¿por qué Stokoe, el señor de la hacienda, querría que Cook se enrolara en la Armada? Era común entre los terratenientes dar apoyo financiero a quien se unía voluntariamente a la Armada. Después de todo, es mucho mejor que la gente vaya por su voluntad en vez de esperar a que llegue el gobierno y se lleve a los hombres. Es extraño que lo único que argumentara a Cook antes de enrolarse en la Marina fuera que quería probar fortuna de ese modo. Su instinto no le traicionó. Pasado un mes, Cook fue nombrado segundo navegante. En solo 2 años fue ascendido a capitán, el mismo rango que le había ofrecido John Walker. En la Marina en el siglo XVIII, gustase o no, se funcionaba mediante influencias. Así que para conseguir convertirte en oficial, necesitabas una mezcla de buena suerte y contactos. Para entrar tenías que ser alguien o conocer a alguien. Había que encontrar una manera de entrar. Cook no tenía esta posibilidad, dado sus orígenes. Consiguió entrar por méritos, algo muy inusual para aquella época, porque pasó de marinero raso a oficial muy rápidamente. Era un hombre de gran talento.
James Cook se estaba labrando un futuro. Como capitán, su tarea consistía en hacer navegar el barco. Como capitán de mitad del siglo XVIII, ¿con qué elementos trabajaba Cook? Bueno, para empezar, con mapas y cartas de navegación. Sin embargo, hay que pensar que los mapas de aquella época no son los documentos científicos que poseemos hoy. Observemos este mapa de Terranova, que data de 1698. Parece un mapa correcto, ¿verdad? Ahora comparémoslo con una imagen de satélite y podemos ver que es tremendamente inexacto. Entonces, como ahora, los mapas se dibujaban por diferentes motivos, para demostrar cuánta tierra se poseía o para declarar valores de propiedad e impuestos. Este mapa, por ejemplo, fue diseñado para indicar el camino hacia los bancos de pesca de Terranova. A la mayoría de las personas que lo utilizaban no les importaba que la Tierra no estuviese bien situada. Se trataba únicamente de un punto de referencia. Sin embargo, esto iba a cambiar. Estamos en la época en la que el Imperio Británico se expandía, conquistando nuevos territorios en ultramar y a menudo luchando contra sus competidores en guerras planeadas antes de partir. Pocos habían visitado aquellas alejadas tierras. Su única fuente de información eran los mapas. Ahora, conocer las fronteras de las colonias se convertía en una herramienta vital para la construcción del imperio y para la diplomacia. Esto significaba que los mapas tenían que ser más precisos y eran mucho más difíciles de confeccionar de lo que nos imaginamos. Sin embargo, los mapas van a tener una demanda enorme. En 1756, Gran Bretaña y Francia comenzaron la Guerra de los 7 años. Dos años más tarde, el joven James Cook fue enviado a Nueva Francia como miembro de una campaña de la Armada Británica que pretendía hacerse con el dominio de América del Norte. Hoy, Nueva Francia es Canadá. ¡En sus puestos! ¡Apunten! ¡Fuego! La primera línea de defensa francesa estaba aquí, en el fuerte Louisburg. Esta batalla cambió la vida de Cook para siempre. Kennington Cove es una playa emblemática para mí. Me lo imagino. Es el lugar en el que Cook empezó su transformación. Victor Sutherland tiene un profundo conocimiento de la estancia de James Cook en Canadá. Los británicos desembarcaron por sorpresa cerca de la playa de Kennington y ganaron la batalla de Louisburg. Pero para Cook, la victoria está casi decidida. Esta playa fue vital para el desembarque. Permitió que se conquistara el fuerte de Louisburg. El día después de la caída del fuerte, Cook paseaba por esta pequeña playa y conoció a un hombre llamado Samuel Holland, que estaba utilizando un extraño instrumento. Se trataba de una alitada, precursora del teodolito. La alidada fue una revelación para Cook. Se dio cuenta de que también podía ser utilizada para mejorar la exactitud de las cartas de navegación. Entonces el encuentro con Samuel Holland en la playa marcó un enorme cambio en las ideas de Cook. Sí, claro, imagínate. Simplemente usando aquel instrumento, en combinación con las cartas marinas, se conseguía precisión, exactitud y fiabilidad. Supongamos que colocamos una alidada justo aquí, y que esta piedra representa el objeto del que queremos conocer la posición. Si utilizamos la alidada para calcular su posición, tomamos otra medida y medimos de nuevo la posición del objeto desde este otro punto. Y como ya conocemos esa distancia, gracias a la trigonometría podemos calcular cuáles son las otras dos distancias. Así que Cook, Holland o cualquiera podía trasladar lo que estaba viendo y plasmarlo en un mapa. En otras palabras, se podían confeccionar mapas de una precisión nunca vista hasta la época. James Cook había encontrado su vocación. Hasta entonces, los marineros como él se habían fiado del conocimiento local, de planos pobres y de listados de indicaciones para la navegación.
Ahora podía confeccionar mapas y dibujar cartas marinas científicas, alcanzando una precisión nunca vista. ¿Sabes lo que encuentro más fascinante de esta playa? Lo que más me emociona. Que si buscamos información sobre la personalidad de James Cook, donde la encontramos de verdad es aquí, en esta lidada, sobre esta playa. Sí, es verdad. Es increíble pensar que justo aquí, justo en este lugar, pasó de ser un simple capitán de barco a convertirse en el navegante más célebre de todos los tiempos, justo en este punto, al ver por primera vez este instrumento. Cook y Holland se convirtieron en grandes amigos, con una amistad basada en aquella nueva ciencia cartográfica. Cuando la campaña militar británica se interrumpió durante el invierno, el capitán Cook instó a Holland a desarrollar un mapa de la zona. Una vez más, Cook había encontrado a una persona que le ayudaría a llegar lejos. Todavía se conserva el mapa que confeccionaron. Se encuentra en este edificio. Esta es la oficina hidrográfica de Taunton, en Somerset, Inglaterra. Y aquí se conservan mapas de todas las costas de la Tierra. Pero lo más importante es que aquí también se encuentra el que para mí es uno de los documentos más significativos del mundo. El conservador de los mapas, Philip Clayton Gore, va a enseñármelo. Está aquí, ¿verdad? ¿No es precioso? Es extraordinario. Este es el resultado del encuentro entre James Cook y Samuel Holland en las costas canadienses. Este es el primer mapa de James Cook. Un dibujo de la bahía y el puerto de Gaspé, en la desembocadura del río San Lorenzo. Era el año 1758. Creo que es un trabajo fascinante, porque muestra toda la información que Cook quería proporcionar a los marineros. Los mapas de Cook le deben mucho a la cartografía militar que Holland estaba desarrollando. Lo que perseguía era identificar con más precisión la línea de costa, en vez de tener que recurrir a dar indicaciones generales a los marineros. Se trata de la unión de arte, ciencia e historia, ¿verdad? Quizás es mucho más importante que todo eso. Se trata de una portentosa forma de comunicación. James Cook se ganó el reconocimiento como cartógrafo. Este extraordinario capitán de barco iba a demostrar que gracias a él se lograría mucho más que dar mayor seguridad a la navegación. Se podrían ganar guerras. Cook daría muestra de ello durante el verano siguiente, remontando el curso del río San Lorenzo hasta la capital de Nueva Francia, Quebec. En mitad del camino hay un profundo y peligroso canal conocido como Traverse. La ruta segura para atravesarlo estuvo señalizada hasta que los franceses eliminaron las indicaciones para detener a la flota británica. Lo extraordinario del río San Lorenzo es que plantea a los navegantes infinidad de peligros, que si hoy en día asustarían a cualquiera, imaginémonos en el siglo XVIII. El peor tramo se encuentra al este de la ciudad, era el canal. Se trata simplemente de la parte de canal que va desde el norte del río y cruza hasta el sur describiendo una diagonal. Es muy difícil atravesarlo porque es muy estrecho. Son aguas muy revueltas. Exacto, ese es el obstáculo principal para la navegación por este río. La responsabilidad de atravesar con seguridad el canal con 141 barcos británicos recayó sobre James Cook. Cada noche, él y su equipo tomaban en secreto mediciones en el río para encontrar el camino oculto. Su labor desencadenó uno de los episodios más dramáticos de la guerra. Cook decidió mandar una flotilla de falúas que irían por delante de la flota. Navegaron con mucha precaución hasta que encontraron el Traverse. Y entonces Cook ideó un método para utilizar las falúas como si fueran boyas en cada lado del Traverse. Las tenía amarradas, no ancladas. Amarradas para que la corriente las arrastrara fuera del canal. La distancia entre las proas de las falúas no era mayor que la de la eslora de los barcos de guerra más grandes.
Y Cook logró que los 141 barcos atravesasen el Travers. Exacto. Los franceses debían estar muy asustados. Si yo hubiera sido un oficial francés en aquel momento habría pensado, bueno, esto se acabó. Fue una hazaña memorable y el principal responsable fue James Cook. Una vez superado el canal, los británicos estaban en disposición de realizar un desembarque por sorpresa. Y la batalla que tuvo lugar a continuación en las llanuras de Abraham permitió a los británicos afianzarse con fuerza dominante en Canadá. Mientras estábamos allí, Víctor y yo presenciamos una conmovedora reconstrucción de aquella dura batalla. La interpretaban los alumnos de la escuela local. Los de rojo son los ingleses. Los de azul, los franceses. Fue una batalla trágica. Por supuesto, todas las batallas son trágicas, pero esta fue muy importante porque decidió el destino de Norteamérica, y en especial de Canadá. Y reveló una nueva verdad que James Cook ya había percibido. Que los cartógrafos habían sido los artífices de la victoria británica. Eso es cierto. Fue una lección conmovedora, pero muy instructiva. Cook permaneció en Canadá después de la guerra y siguió impresionando a sus superiores gracias a su talento y genialidad para confeccionar cartas de navegación. Cuando Gran Bretaña salió de aquella guerra, se convirtió en la potencia mundial predominante. Y Cook, en su papel de cartógrafo eminente, tuvo oportunidad de demostrar su valía. Aquella guerra fue definitiva para la carrera de Cook. Sin la guerra contra Francia, Cook habría permanecido en la Marina mucho tiempo, sin realizar todos aquellos avances. Tras 5 largos años lejos de casa, James Cook vuelve a Londres. Por entonces tenía 33 años y contaba con una prometedora carrera. Está a punto de empezar un nuevo capítulo de su vida. El Támesis era el epicentro de la vida naval en Londres. Sus orillas estaban repletas de hoteles, bares, almacenes, y el río estaba repleto de barcos. A su regreso a Londres, James Cook se bajó del barco, posiblemente en este mismo lugar, y se dirigió directamente a la cervecería Bell, establecimiento regentado por la familia de Elizabeth Batts. Cook ya se había fijado en ella hacía tiempo. Según se cuenta, Cook asistió al bautizo de Elizabeth y afirmó: si esta criatura vive, me casaré con ella. Es una bobada, tan solo una leyenda. Cuando Elizabeth fue bautizada, James tenía 13 años y todavía residía en Yorkshire, a muchos kilómetros de Londres, donde vivía Elizabeth. Sin embargo, es una muestra de cómo se veía al general Cook como alguien tan meticuloso que había elegido a su esposa a una edad tan temprana. 8 semanas después del regreso de Cook, se casaron. Elizabeth sería la señora de Cook durante los siguientes 72 años. Los mapas de Canadá realizados por Cook eran tan impresionantes que fue nombrado cartógrafo real de Terranova. Tan solo 4 meses después de su matrimonio, fue destinado al otro lado del Atlántico para confeccionar los mapas del territorio que la corona británica acababa de arrebatar a los franceses. No puedes gobernar algo si no sabes dónde se encuentra y cómo llegar hasta allí. Y si quieres demostrar que posees algo, lo tienes que hacer constar por medio de un mapa. Unos buenos mapas, una buena cartografía, son los verdaderos servidores del imperio. La cartografía trae consigo beneficios comerciales. Ambos están estrechamente relacionados. Lo que Cook hacía era afirmar que cada pedazo de tierra que trasladaba un mapa pertenecía al rey de Inglaterra, no al rey de Francia. Era una gran diferencia. La tarea de Cook en Terranova fue extenuante.
Lo que empezamos a ver en esta época de su vida es cómo esta tarea se adapta perfectamente a su carácter perfeccionista y a su pasión por la exactitud. Se destaca por su meticulosidad y por su dedicación a esta nueva ciencia que es la hidrografía. Es incansable en su trabajo, hasta convertirlo en algo obsesivo. Para comprender la importancia de este trabajo, volvamos al mapa de Terranova de 1698, que sabemos estaba lejos de ser exacto. Aquí está el mapa que se le facilitó a Cook en 1762, el año en el que empezó a cartografiar el territorio. Si lo comparamos con la imagen del satélite, no se corresponde con la realidad. Y aquí está el mapa que Cook confeccionó 5 años más tarde. Este es un mapa en condiciones. Fijémonos en los detalles. Y cuando lo comparamos con la imagen del satélite, nos damos cuenta de lo preciso que es. Tan exacto que se ha seguido utilizando hasta bien entrado el siglo XX. Eso quiere decir que Cook produjo un documento brillante que no pudo ser mejorado en los 2 siglos siguientes. Durante el tiempo que Cook pasó en Terranova, un cuerno de pólvora le explotó accidentalmente en las manos. 20 años más tarde, la cicatriz que le quedó de ese accidente sirvió para identificar su cadáver. Este es un retrato realizado por John Webber, el pintor de a bordo del tercer y último viaje de James Cook. Le muestra con un guante que oculta la cicatriz. Se comenta que esta era la única vanidad de Cook, quien era conocido por su modestia. Con 30 y pocos años, aquel sensato muchacho de Yorkshire había viajado ya hasta más allá del Nuevo Mundo. Su habilidad como cartógrafo le había convertido en una figura importante para un imperio en expansión, pero también significaba que podía comenzar a ascender en la rígida escala social británica, y él lo sabía. Observemos su firma. Ha cambiado. Ha añadido nuevas florituras. En mi opinión, se trata de la rúbrica de un hombre que ha ganado confianza y que se está preparando para un futuro mejor. Cuando la familia y los ingresos se duplicaron, los Cook se mudaron al número 77 de Assembly Row, Mile End, a una modesta pero respetable casa en una zona casi rural. Hoy, aquella zona es parte del bullicioso centro urbano de Londres, una ciudad que parece haber olvidado que una vez fue el hogar de uno de los mayores exploradores del mundo. No es raro que tardemos en encontrar al hombre detrás del mito. Todo lo que queda es una placa en un muro, recordando un edificio que fue derribado en 1959 para construir una fábrica de cerveza. Me pregunto qué hubiera pensado el viejo Cook de todo esto. Miren toda esta basura. Es un vertedero y un aparcamiento. Parte importante de la historia de James Cook, parte de la historia de este hombre fascinante, tuvo lugar aquí, en esta casa, o el lugar donde estuvo su casa. Estamos en 1768. James Cook tiene 39 años y una familia cada vez más numerosa. Elizabeth tiene 27 años, el joven James tiene 4 años, Nathaniel tiene 3 y la pequeña Elizabeth ha cumplido 18 meses. Los Cook llevan lo que podría llamarse una vida tradicional. James pasa los veranos trabajando en Terranova y durante el invierno vuelve a Londres y elabora sus mapas. Un día, Cook es llamado ante el Almirantazgo Británico, el cuartel general de la Armada Real. Llegar hasta allí desde Mile End suponía un paseo de 2 horas. El recorrido de James Cook por Londres era realmente cambiante. La comunidad de marineros de Mile End, donde empieza su paseo, era como una población campestre. Sin embargo, a medida que avanzaba, Cook se adentraba en el centro de una ciudad sumida en un movimiento intelectual y moral de gran envergadura, la Ilustración. En aquella época, cualquier cosa sobre la Tierra o en los cielos era medida y clasificada.
Se buscaba la verdad a través del telescopio, el cuadrante o el reloj. La ciencia era la nueva religión. Y su templo era astrónomos, quienes en 1768 estaban obsesionados con cosas que sucedían a 40 millones de kilómetros en el firmamento. El planeta Venus iba a transitar por delante del Sol durante el año siguiente. Si los astrónomos conseguían observar el momento del fenómeno, podrían responder a una de sus preguntas más ambiciosas. ¿Cuál es la distancia que separa a la Tierra del Sol? La respuesta no era tan solo académica. En 1768, los marineros y navegantes se fiaban de los astrónomos para saber dónde se encontraban. Si no conseguían la respuesta, no tendrían la oportunidad de ver transitar a Venus por delante del Sol en otros 105 años. Por esa razón, Cook fue convocado ante el almirantazgo. Gran Bretaña pretendía mostrar al mundo su conocimiento científico con una expedición que registrase el tránsito de Venus. Era una misión que necesitaba del talento de un hombre como Cook. El almirantazgo consistió en aportar una nave, y el capitán James Cook estaría al mando. Cook todavía no lo sabía, pero el almirantazgo tenía otro interés en este viaje, un plan secreto del que no sería informado hasta el siguiente año, cuando, estando en los confines del mundo, abriría un sobre sellado que contenía nuevas órdenes. En el siglo XVIII, al menos un tercio de la Tierra era todavía un misterio. Nadie en Europa sabía qué había en los espacios en blanco del hemisferio sur. Sin embargo, existía la leyenda de que un nuevo continente en el hemisferio sur esperaba ser descubierto. Albergaban la esperanza de descubrir otra América. América había tenido un gran impacto en las conciencias europeas, y se tenía la esperanza de que un nuevo continente trajera a Europa las mismas riquezas que había traído América. Es una idea que empezó con los antiguos griegos. Pensaban que toda la tierra del hemisferio norte debía tener su equivalente en el hemisferio sur, o de lo contrario el mundo no estaría equilibrado. En el siglo XVIII, esta idea era alentada por las ambiciones imperialistas y por la sed de poder y riqueza. Era perfecta para un imperio que ansiaba poseer más tierras. Se pensaba que el continente por descubrir sería una especie de Eldorado, repleto de oro y de riquezas inimaginables. Se presumía que el hombre que lo encontrara cosecharía la fama eterna. ¿Por qué los altos cargos del almirantazgo eligieron a James Cook, un simple capitán de barco? Bien, era necesario contar con un extraordinario navegante para encontrar el continente y con un excelente cartógrafo para elaborar mapas precisos. Si existía el continente, estaban seguros de que Cook volvería con toda la información que Gran Bretaña necesitaba para reclamar la posesión del valioso territorio. La Armada ya había elegido un navío, el Earl of Pembroke. Irónicamente, un carbonero del mismo tipo que había servido a Cook para su aprendizaje. Fijémonos en la nave. Es como una bañera, con la base plana para que pueda llegar hasta las playas sin volcar, de cubierta ancha y proa abrupta. Seamos sinceros, está muy lejos de ser una embarcación hermosa. Sin embargo, lo importante era que no había una nave más fuerte en aquella época. Estaba capacitada para transportar a 100 hombres hacia lo desconocido y devolverlos a su patria. Por ese motivo la bautizaron de nuevo con el nombre de Endeavour, que en inglés significa esfuerzo. El joven granjero de Yorkshire se iba a convertir en el teniente de marina James Cook. La búsqueda de conocimiento implicaba que la clase social y el rango pasaban a un segundo plano. Si se quería descubrir lo que había al otro extremo del mundo, Cook tenía que ser la persona que dirigiera la expedición, y de nada servía objetar que no era un caballero. Era simplemente el hombre adecuado para hacer aquel trabajo. Así Cook fue elevado a la esfera de los caballeros. Se le encargó el servicio. El poder establecido buscaba el saber ilustrado, y eso le llevó hasta gente como Cook, que de otro modo se hubiera quedado fuera. Podemos decir que la ilustración fue la era de la razón, del deseo de medir, de calcular, de aplicar las teorías científicas y filosóficas para conocer mejor el mundo.
Cook destaca por su afán por la exactitud y su determinación en la consecución de mediciones precisas. Eso le vale su puesto como navegante de primer rango. Los astrónomos habían identificado una zona del Pacífico desde la que consideraban que Cook podría observar el tránsito de Venus. El problema era que se encontraba en mitad de un espacio vacío en los mapas. Efectivamente, James Cook no tenía un destino fijo. Entonces, mientras se estaban preparando para zarpar, el Dolphin, buque de Su Majestad, llegó a Londres. 2 años antes había sido enviado al Pacífico y era portador de asombrosas novedades. Habían encontrado una isla, y no se trataba de cualquier isla. La tripulación del Dolphin había descubierto un paraíso tropical. Sin embargo, no fueron los cocoteros y las palmeras los que llamaron la atención de los marineros. Las mujeres de la isla ofrecían favores sexuales a cambio de un simple clavo de hierro. Los marineros quitaron tantos clavos del Dolphin que el navío corría el riesgo de romperse en pedazos. Tahití conmocionó a todo el mundo, aunque lo más excitante era que se trataba exactamente del lugar al que los astrónomos querían dirigirse. James Cook ya conocía su destino e iba a viajar en buena compañía, la de una de las figuras más elegantes, inteligentes y entusiastas de las ciencias británicas, Joseph Banks. Tenía 25 años y era asquerosamente rico. Los hombres de su clase normalmente adquirían cultura y refinamiento embarcándose en un viaje de 1 año a través del continente europeo. Sin embargo, Banks pensaba en algo más grande. Cualquier cabeza de chorlito puede hacer eso, dijo. Yo haré un viaje alrededor del mundo. Joseph Banks pagó 10.000 libras para unirse a la expedición, el equivalente a comprar un billete para un viaje espacial. Joseph Banks era un apasionado de la historia natural y de la ciencia. La ilustración con las nuevas invenciones y los descubrimientos científicos era ideal para él. También sentía un interés especial por la botánica económica, el potencial económico de algunas plantas, y pensaba en su uso para aumentar la influencia y el poder de la Inglaterra colonial de la época. Una réplica del Endeavour fue botada en 1993, 225 años después que su nave homónima. Es una réplica casi exacta del barco de Cook. Si buscamos a James Cook, este es probablemente el mejor lugar para encontrarlo. Es su barco. ¿No es fantástico? Aunque sorprende su pequeño tamaño si lo comparamos con lo que habíamos imaginado. Pero observémosla, observemos esas jarcias. Es como si una pandilla de arañas hubiera dado una fiesta aquí arriba. Resulta asombroso. Algo más de 30 kilómetros de cuerda sostienen las velas. Lo más increíble del Endeavour es su reducido tamaño. Solo tiene 35 metros de eslora, el equivalente a 3 autobuses puestos en fila. Y posee la anchura equivalente al largo de un autobús. Imaginen lo que tuvo que ser la navegación para 94 hombres que se aventuraron en esta nave por aguas desconocidas. Los barcos de Cook eran pequeños y tenían una tripulación numerosa, lo que significaba que no disponían de mucho espacio. Hasta los camarotes de los oficiales en la popa eran verdaderamente diminutos. La tripulación vivía literalmente codo con codo. Dormían en hamacas que se tocaban entre sí. Una de las grandes ventajas del Endeavour es que se trata de un barco carguero, así que el casco es grueso, ancho y además es fácil meterse dentro, con lo que se podían almacenar muchas cosas. De hecho, el Endeavour tenía que transportar abundantes provisiones. El barco estaba diseñado especialmente para aguantar mucha carga, de modo que se podían acumular muchas provisiones para aquel largo viaje. Nadie tenía intimidad. Nadie tenía mucho espacio para sus objetos personales. De hecho, el espacio para la comida y las provisiones era mucho más importante que el espacio para la tripulación. Hola, ¿qué tal, Penny?
Hola, ¿tú cómo estás? Bienvenida a bordo. Bien. ¿Pero qué se siente al estar aquí? El segundo oficial de a bordo en la réplica del Endeavour es Penny Kelly. Me acompaña bajo la cubierta y me guía por el claustrofóbico mundo de la Marina del siglo XVIII. Estas son las dependencias del capitán Cook. Puedo imaginarme las veces que se golpearía la cabeza aquí arriba. James Cook medía más de 1,80 m y tuvo que pasar 3 años encogido dentro de este cubículo. Ya hemos llegado. Aquí está la cabina principal. Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Es un lugar fantástico, sí. Este lugar debe haber visto mucha actividad. Estarían los caballeros intelectuales, los estudiosos de historia natural, los sirvientes, los pintores del barco y el mismo capitán Cook. Seguro que estaba muy concurrido y lleno de las muestras recogidas. Así es. Estas plantas son Banksias, llamadas así en honor de Joseph Banks. Aquí está el camarote de Sir Joseph Banks. Así que esto es lo que consigues con 10.000 libras. Vaya, Joseph Banks también medía más de 1,80 m. Era el hombre más alto del barco. Seguro que se golpeó la cabeza muchas veces. Esto debió estar abarrotado con los objetos que recogiera. Además llevaba 2 criados africanos, un artista y 2 perros. Creo que 2 galgos. Eso indica los pocos privilegios de Cook dentro de la Armada. Tuvo que aceptar a un eminente científico a bordo, acompañado por otros científicos y sirvientes, incluso perros, en un barco muy pequeño. Un oficial perteneciente a la aristocracia hubiera puesto objeciones a tener tantos extraños a bordo, pero Cook no estaba en disposición de protestar. El miembro de la tripulación con más horas de navegación es una hembra, la cabra del barco. Había cruzado el mundo en el Dolphin y ahora volvía a navegar. La utilizaban para obtener leche fresca y pronto se iba a convertir en la cabra más famosa del mundo. Había otros 2 miembros de la tripulación que sin embargo no viajarían a bordo. El pequeño James y su hermano Nathaniel Cook figuraban en los documentos de navegación para sumar experiencia que les permitiera desarrollar una futura carrera en la Marina. James, padre, pretendía que sus hijos tuvieran la educación que él nunca pudo permitirse. Planeó sus futuros cuando solo tenían 5 y 6 años. Había aprendido la importancia de tener valedores. Finalmente llega la hora de zarpar. La reseña de Cook en su diario es clara y concisa. 26 de agosto de 1768. Zarpamos y nos dirigimos a alta mar llevando a bordo a 94 personas, incluidos oficiales, marineros, caballeros y sus sirvientes. Es el momento más importante en la vida de James Cook. Si tenía éxito, aquel viaje le llevaría al estrellato naval. El día después de la partida del Endeavour, Elizabeth daba a luz a su 4.º hijo, un niño, Joseph. En alta mar, el nuevo teniente de Marina tenía su pequeño mundo bajo control, y es fascinante pensar cómo utilizaba aquel control. Si echamos un vistazo a los diarios de Cook, encontramos muchas referencias a la alimentación de sus hombres. Estaba obsesionado con su dieta. No es de extrañar si pensamos que la mayor amenaza para su salud era el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad provocada por la falta de vitamina C. En ese momento nadie conoce su causa, pero James Cook sabe que sus hombres necesitan comer alimentos frescos, algo imposible en las largas travesías. Por ello puso toda su fe en un sustituto, la col en vinagre. El problema es que sus hombres se negaban a comerla, y francamente no les culpo, huele fatal. Sin embargo, lo verdaderamente excepcional es que James Cook pudo ordenar a sus hombres que la comieran. Pudo amenazarles con azotarlos, y sin embargo eligió otra táctica, la psicología. Mis hombres se negaban a comer col, hasta que puse en práctica un método que yo sabía infalible. El truco fue servir este plato cada día en el comedor de oficiales.
En cuanto vieron que sus superiores la consumían, se convirtió en el mejor manjar del mundo. El escorbuto está provocado por deficiencias en la alimentación. Su causa es la falta de vitamina C por la ausencia de consumo de fruta fresca y verduras. El cuerpo se viene abajo. Los tejidos se desgastan, sangran las encías, se caen los dientes, el aliento huele a rayos, salen llagas y se muere en una lenta agonía. Obviamente afecta a la salud de los marineros, a la eficiencia del barco y a la eficiencia de la marina. Aquí es donde comprobamos la clase de líder que iba a ser Cook en sus mejores momentos. Inteligente, intuitivo. Entendía la mente de sus hombres. No estaba dominado por la arrogancia típica de los oficiales de alto rango. Él daba ejemplo y se ganaba el respeto y la lealtad de sus hombres. Se trata de un modo muy moderno de afrontar un problema. Una de las mejores cualidades de Cook, a medida que lo conozco un poco más, es que lejos de ser un icono para el imperio, como a menudo es retratado, su actitud ante muchas situaciones era muy adelantada para su época. Aquel viaje era su gran reto, e iba a sacar el mayor provecho de él. Un mes después de la partida del Endeavour, el recién nacido Joseph muere. Será el primero de los 6 hijos que Elizabeth Cook llorará en solitario. Pasarán 3 años antes de que James Cook se entere de la muerte de su hijo. Su genio y determinación le llevarán a lugares con los que la mayoría de europeos no habría soñado jamás. Tras varios meses en alta mar, el Endeavour llega a América del Sur. Se aproxima a las aguas que harán de Cook una celebridad, el enorme y misterioso Océano Pacífico. Sabe que su primer gran reto llegará en una isla paradisíaca. Además, tiene órdenes secretas que le llevarán en busca de una tierra fabulosa, de riquezas inimaginables. Conocerá nuevos pueblos y nuevas culturas, y se dará cuenta de que el Océano Pacífico nunca volverá a ser el mismo. James Cook también descubrirá que su supervivencia y la de sus hombres dependerá de la compasión y la piedad.